para seguir complaciendo el apetito, muchos pastores están enseñando a sus congregaciones a los versos y las cartas que Pablo escribió, que la han sacado de contexto y están enseñando que se puede comer de todo. A ver qué significan estas palabras que Pablo quiso decirle a los romanos, y las vamos a comparar con otros libros, porque vamos a mirar que era el mismo problema que se tenía en todas las iglesias de diferentes lugares. Romanos capítulo 14, vamos a leer del verso 1 al 3. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Eran aquellas personas nuevas que estaban aceptando el cristianismo. ¿Quién era el débil que decía aquí Pablo a los romanos? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces dice, ¿ves? Ustedes comen eso porque son débiles. Pero en realidad vamos a ver qué era lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Y bueno, creo que para ellos no fue ningún problema. Para ellos en su tiempo no fue ningún problema. El problema ahora es para el mundo cristiano moderno de hoy. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no se estudia cuáles eran en aquellos tiempos sus hábitos, sus circunstancias, qué era lo que sucedía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. ¿Por qué les llamaba que eran débiles en la fe? Porque comían legumbres. Así como lo miramos aquí en el libro de Romanos, ese problema, lo vamos a mirar en muchos otros libros que él escribió. Pero miren, aún si nosotros vamos a un libro que no lo escribió Pablo, de hecho lo escribió Lucas. ¿Cuál fue el libro que escribió Lucas después del Evangelio? El libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 15, verso 28, vamos a leer. Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan, bien hacen. Si ustedes leen, Lucas estaba escribiendo ese capítulo porque había muchas disputas entre los judíos cristianos a causa por los gentiles que estaban aceptando el cristianismo. Había mucha disputa. Y cuando él habla de esto, si leemos bien, al comienzo decía en el verso 29, que debían abstenerse, dice, que se debían abstener de lo sacrificado a los ídolos. Ellos estaban enseñando que se abstenieran de comer alimentos que fueron sacrificados a los ídolos. Y entonces era ese un gran problema que había surgido por todos lados. Estas cosas de que se estaban habiendo muchos alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos, saben que los cristianos de aquel entonces fue que surgió la pregunta de todo el cristianismo en aquel entonces. ¿Cuál era la pregunta que ellos habían hecho? Ellos decían, de las carnes que venden en los mercados, ¿podemos comer de todo? Porque había un problema, había mucho sacrificio a los ídolos. Aquí leímos. Y por eso
si vemos lo que leímos en 1 Corintios 10, en el verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, dice, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Le han sacado este verso para decirle, ¿ves? Que ya se puede comer de todo. Se ha torcido este verso. Pero si miramos bien el contexto, nos vamos a dar cuenta, porque el mismo contexto lo explica, qué era lo que realmente se refería Pablo aquí. De todo lo que venden en la carnicería, coman, ¿no? En el verso 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y miren el verso 25, como dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y en el verso 27 dice, si algún incrédulo les invita y ustedes quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, el problema no era de que vete y come cerdo y camarones y todo, no, dice, no preguntes por qué. El problema era de que si era sacrificado o no a los ídolos. Es como dice, por motivo de qué, de conciencia, dice, no lo coman, ¿verdad? Cuando dice que podían comer de todo lo que venía en la carnicería, se refería a que usted podía comer, o sea, ellos podían comer carne inmunda también. En realidad aquí no está enseñando que ya se había acabado la diferencia entre lo que era carne limpia y carne inmunda. O sea, no está enseñando eso. El problema era de que había mucho sacrificio de animales a los ídolos, o sea, a los demonios. Y esos mismos animales sacrificados eran llevados después a las carnicerías. Dice, tú ve y compra, pero no preguntes por tu conciencia. Pero ellos ya sabían a qué se refería. Ellos sabían las leyes, que era un animal limpio, un animal inmundo. No había necesidad de preguntar. Al principio leímos, ¿verdad? Dice, no coman de ahogado, de sangre, absténganse de sacrificios, de ídolo, etcétera. El problema era comer esa carne que era sacrificada a los ídolos, porque dijo en el 20, lo que sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. Lo que quería él evitar ese problema que estaba debilitando a la iglesia. Le la estaba debilitando. Había mucha contienda, había mucha disputa entre ellos. Y por eso, en Romanos 14, en el verso 1, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. ¿Por qué, hermanos? El que era débil comía legumbres, porque habían algunos cristianos en el tiempo ese que a ellos no les importaba. Y ahorita vamos a mirar lo que decía Pablo acerca de eso. A ellos no les importaba que si eran o no sacrificados, pero a otros sí les importaba eso, porque era motivo de conciencia, como la hermana mencionó. Ella no lo da por motivo de conciencia. Pero en realidad, los que eran débiles en la fe, decían, no, es que eso fue sacrificado a los ídolos, yo no lo como, yo mejor como legumbres. Por eso ahí dice, el débil come legumbres, porque prefería evitarse cualquier animal que habría sido sacrificado a los ídolos. Pero miren aquí, en 1 Corintios, en el capítulo 8, vamos a ver algo, porque ahí no estaba enseñando eso, pero como les decía al principio, muchos están enseñando estos versos para decir que se puede comer de todo, o sea, carne limpia y carne inmunda. Y en 1 Corintios 8:4, miren lo que dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Mira aquí, a Corintios, Pablo le está diciendo acerca de las comidas
que se sacrificaban a los ídolos, les dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Para Pablo no era nada, y para algunos que no les importaba que hicieran sacrificado o no los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es, y que no hay más que un Dios. O sea, a mí qué me interesa, porque no existe eso para mí, solo es Dios. Pero miren más, en el verso 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como si estuvieran comiendo sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Por eso ellos preferían comer legumbres, ¿ven? Porque eran débiles de conciencia, no tanto porque su cuerpo era débil o que los vegetarianos o veganos son débiles, no. Simplemente porque había un problema grande en los sacrificios a los ídolos. Pablo mismo declara y dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, sabemos que solamente hay un Dios, pero no en todos está ese conocimiento, y por eso los débiles comen como si estuvieran comiendo a los ídolos, porque su conciencia se contamina porque es débil. Y de uno o de dos, tres versos, ellos sacan doctrinas, ¿verdad? Y porque de esto se ha sacado doctrina, de que se puede comer de todo, y la gente bien, pues lo cree todo, lo acepta y lo recibe, pero lo que pasa es de que si nosotros vemos Isaías 28, 9, dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién? ¿A quién Dios va a enseñarle ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque cuando algo no entendemos bien, es una advertencia de que, cuidado, no vamos a querer hacerle decir algo a la Biblia de lo que no quiere decir. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Porque ¿cuáles eran las opiniones? No, que esto fue sacrificado, no lo coman, no, es que esto sí se puede comer, yo sé que no es nada malo. O sea, no contiendan, dice, recíbanlos, porque uno cree que se debe comer de todo. ¿Y quién era el que se creía que debía comer de todo? Sacrificado o no. El que era fuerte, el que ya conocía, dice, el que ya sabía, dice, ya sabemos que un ídolo no es nada, sino solo es un Dios. O sea, ¿para mí qué? Entonces dice, él cree que se puede comer, pero no está hablando que de puerquito y nada de eso. Otro que es débil come legumbres, porque para él su conciencia le decía, no, eso fue sacrificado a los ídolos. O sea, si lo comía, pues él creía que estaba comiendo de los ídolos, de demonios, y pues se contaminaba su conciencia, porque una conciencia que ya está para ti manchada, te está contaminando y te perturba, mientras para otros no. Por eso dice, aquí cuando nosotros seguimos al Señor, todo es por conciencia. No podemos obligar a nadie, solo enseñar. Y por eso decía, el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue al que come. ¿Ven? El que comía de todo, o sea, que aún fueron carnes sacrificadas, le dice, no menosprecies al que no come. O sea, es que te exageras, eso no es nada. Dice, no lo menosprecies. Y el que no come, el que comía pura legumbre, no juzgues al que come, de que, mira, ese ya está comiendo anatema, ya está sentenciado, ¿verdad? Dice, no, porque la conciencia es la que nos lleva. Porque Dios, dice, le ha recibido. Hay un enfrentamiento entre el mismo pueblo de que los veganos contra los carnívoros, ¿verdad? Que hay una discusión de que te pierdes o que no me pierdo y que no te salva y que etcétera. Entonces por eso dicen no discutan, sino es la conciencia de cada uno, aunque sabemos, ¿verdad? Lo que dice el espíritu de profecía. Pero en realidad, sí, en realidad hay algunos que son
completamente veganos y menosprecian al que come carne, le mira con menosprecio, y aquí dicen no lo menosprecie. Ciencia de cada uno y no todos corremos igual, pero tampoco el que come carne tampoco debe mirar al otro como es creído, etcétera. No, nada de eso debe de contaminar nuestra conciencia. Espero que hayamos entendido lo que decía Romanos 14 que leímos.